habitación. Bueno, hueco. Sí. Cuando tú me digas, Gaby, vale. ¿Cómo vamos? ¿A qué hora se suponía que teníamos que empezar? Según A las 12:15 son la 1 menos 20. Vamos, ya. Raquel, empecemos ahora porque vamos súper tarde. Bueno, vamos a seguir porque llevamos bastante tiempo de retraso. Me llamo Raquel Barón, pertenezco a APN Madrid. Yo os voy a presentar esta mesa que nos van a exponer la renta mínima, un tema que está ahora muy candente y muy de actualidad. Y vamos a tener dos versiones o dos visiones de la renta mínima. Por un lado, Gabriela Jorquera, que forma parte del Grupo de Política Social de APN de Madrid, que nos va a hacer un resumen del trabajo que se ha realizado en el año pasado, en el 2011 y parte de este año 2012, sobre este tema. Próximamente va a dar lugar a una publicación de dicho informe y se va a dar una visión un poco global de la renta mínima dentro de la realidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y por otra parte, Helen Escande, que es la encargada de misión del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, trabaja en el Directorio General de la Cohesión Social, en la Oficina exactamente para Asuntos Internacionales y Europeos. Este Directorio General de la Cohesión Social es competente, entre otras cosas, de preparar la normativa sobre la renta mínima en Francia. Entonces ella nos va a dar una visión de la renta mínima allí, ¿vale? Pues damos comienzo a Gaby, que nos exponga el informe. Bueno, primero lo que nos hemos propuesto un esquema de presentación para la parte de las estrategias que va de 5 en 5. Primero dar algunas normas del contexto que tienen que ver con rentas mínimas en Madrid, 5 factores que caractericen la situación de rentas mínimas en Madrid, 5 retos que tenemos, 5 propuestas. Digo esto antes porque se nos va a quedar muchísimo fuera. Lo que estamos presentando acá no es todo el trabajo que hemos hecho con el Grupo de Política Social. Nos hemos centrado en rentas mínimas, nos hemos centrado en 3 temas, uno de ellos rentas mínimas, básicamente porque, como todos sabemos, las rentas mínimas son las políticas sociales que más directamente trabajan sobre la lucha contra la pobreza y contra la pobreza extrema, con lo cual nos parecía de una importancia radical el poder revisar en qué estado están nuestras políticas de rentas mínimas, qué es lo que tenemos y hacia dónde deberíamos orientar los cambios y, bueno, nosotros como red también nuestros aportes, nuestras propuestas y nuestra reivindicación. El trabajo, voy a ir muy rápido porque vamos muy tarde en el tiempo. Si voy demasiado rápido, alguien me hace una seña y yo pongo el pie en el freno. Desde finales del 2011, desde finales de 2011 y durante el año 2012 nos hemos dedicado a revisar documentos sobre rentas mínimas, hemos realizado grupos de discusión con expertos en el tema, hemos hecho grupos de discusión con profesionales que llevan procesos de acompañamiento de rentas mínimas y hemos hecho grupos de discusión con usuarios, con beneficiarios de rentas mínimas. Con todo este material estamos elaborando un informe próximamente en sus pantallas. Primero, algunos contextos sobre la situación de pobreza en la Comunidad de Madrid. Primero decir que, si bien, voy a mostrar la posterior, si bien dentro del panorama de España Madrid no ocupa un lugar preocupante en torno a pobreza, es la quinta comunidad con menor pobreza en España. Hay algunos elementos de este gráfico que nos preocupan. Por un lado, que es cierto que están en quinto lugar, que no es un mal lugar dentro de las comunidades autónomas, pero tiene casi el doble de nivel de pobreza que, por ejemplo, la Comunidad de Navarra, que además teniendo un nivel similar de renta. Es cierto que hay muchas diferencias en ambos territorios, pero estos dos elementos nos preocupan especialmente.
desde el año 2004 al año 2010, lo que podemos ver en relación a cómo ha evolucionado la situación de pobreza en la Comunidad de Madrid es que, si bien no se mantienen porcentajes tan importantes, el aumento ha sido notable. El año 2004 teníamos un 9.5 de pobreza, medido en tasa con AROPE. Si quieren lo explico, si ya más o menos todos sabemos, pues lo pasamos. El año 2004 teníamos 9,5% de personas en situación de pobreza y exclusión. Al año 2010 tenemos 13,6%. El aumento es importante. Una cosa llamativa es que, por ejemplo, durante los años de la crisis en Madrid no se presenta un aumento tan acusado de la pobreza en el porcentaje mayoritario. Lo que nos va a preocupar de nuestros porcentajes de pobreza es esto. La pobreza en Madrid obedece una característica especial, es una pobreza muy intensa, es de extremo. Madrid es un territorio de extremos, tiene poca población comparativamente con otras comunidades, poca población en situación de pobreza, pero las personas que están en situación de pobreza, la mitad de ellas están en situación de pobreza extrema, si medimos con AROPE. Esto es un dato sumamente llamativo, porque esto quiere decir, por un lado, que nuestra pobreza es muy intensa, no es tanta, pero la que tenemos es muy intensa, y por otro lado, esto nos llama la atención sobre cómo han ido funcionando nuestros mecanismos de exclusión. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que no hemos hecho para mantener un porcentaje tan importante de personas en situación de pobreza extrema? No es el único, pero uno de los factores que explican esta situación tiene que ver con las transferencias sociales. Las transferencias sociales son pues el volumen de dinero que el Estado traspasa a través de distintas prestaciones. Hoy estamos aquí para hablar de rentas mínimas, pero cierto es que hay muchas otras prestaciones a través de las cuales el Estado complementa la renta de las personas, pues educación, salud, rentas mínimas, etcétera. Viendo la tasa global de las transferencias sociales, vemos que Madrid está en una franja intermedia. El gráfico que estamos viendo es el impacto que tienen las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. ¿Se entiende lo que quiere decir? Vale. En general, España, dentro del panorama europeo, tiene un muy bajo impacto. Las transferencias sociales tienen un bajo impacto en reducir la pobreza. Esto tiene que ver con que tenemos un gasto social muy bajo, con lo cual si gastamos poco, por supuesto, reducimos poco. Pero el dato para España, que lo tenemos ahí justo al medio, el 10,43, se distribuye de manera distinta según las comunidades autónomas, y entonces tenemos algunas comunidades las transferencias sociales que realizan tienen un alto impacto reduciendo la pobreza, como por ejemplo Asturias, Aragón, País Vasco, Cantabria, Galicia, y hay algunas que tienen un impacto muy bajo: Ceuta, La Rioja, Castilla-La Mancha, Baleares. Madrid nuevamente está en una franja intermedia. Volvemos a rescatar el dato, no he puesto el gráfico, pero además Madrid está en el podio de las rentas más altas de España, con lo cual uno esperaría que una de las comunidades más ricas del país también hiciera un esfuerzo igualmente importante en la reducción de la pobreza. No solo en la reducción de la pobreza, sino en las distintas prestaciones que van a resultar finalmente en la reducción de la pobreza. Ahora, dentro de este panorama global de pobreza y prestaciones sociales, nos vamos a centrar en una específicamente, que son las rentas mínimas. Ahora entramos entonces en los 5 factores que describen la situación de las rentas mínimas en Madrid. Primero, desde el Grupo de Política Social, lo que queremos destacar y que nos parece muy importante, que Madrid cuenta con una ley que en su momento fue pionera, pero incluso hoy sigue siendo una muy buena ley, con falencias, aún con carencias, pero es cierto que tenemos una muy buena ley. ¿Qué fue lo más llamativo de la ley 15/2001, del año 2001? Primero, reconocía la renta mínima como un derecho subjetivo. El reconocimiento de las rentas mínimas como un derecho subjetivo todavía no es común en España. Hay muy pocas comunidades autónomas, si no me equivoco, 5. Berta, tú tendrás mejor el dato.
Alguna más, sí, vamos, 5 o 6 que la reconocen como derecho subjetivo. A una hora, ya después de una década después. Pero por otro lado también una de las cosas más destacables de la ley es que además reconoce el derecho al acompañamiento, es decir, no reduce la política de inclusión simplemente a la prestación económica, sino que le da un lugar y un lugar importante al acompañamiento social. Y esto también es reconocido como un derecho subjetivo. Esto quiere decir, Ellen, además para explicarte que las personas que están recibiendo prestaciones de renta mínima no necesariamente reciben una prestación económica, pueden no recibir una prestación económica, pero sí estar en procesos de acompañamiento que contempla la ley. Con lo cual, pues eso, destacar que en su momento fue una ley pionera, que sigue siendo una buena ley. Pero, y es el segundo de los factores que queremos destacar, esta buena ley que en principio fue potente y que prometía, pues en el desarrollo de los años posteriores fue teniendo algunas carencias importantes. Básicamente, bueno, no podemos hablar de todo, pero vamos a hablar de algunos elementos. De partida, es una ley que, a nuestro juicio, no ha contado con el suficiente presupuesto, no se ha apostado de manera suficientemente importante para fortalecer las rentas mínimas. De esto, ¿qué es lo que podemos hablar? La red de trabajadores sociales versus beneficiarios, por ejemplo. El tiempo que se tarda... sé que este es un dato polémico, pero el tiempo que se tarda desde que una persona... solicita la renta mínima hasta que le llega. Por otro lado, porque el aumento progresivo que ha tenido la pobreza en la Comunidad de Madrid, que veíamos del primer gráfico, que pasaba del 9.5 a más del 13%, no se ha visto reflejada, en nuestro juicio, suficientemente en el desarrollo de la ley. De partida, por supuesto, creemos que no de manera suficiente en los presupuestos, pero además es extraño porque tampoco se ha visto reflejada en el número de solicitudes, no ha crecido en el mismo armónicamente con la manera en cómo ha crecido, ha aumentado y se ha intensificado la pobreza en Madrid. Por otro lado, otro de los factores que nos llama la atención es la alta cronificación de los perceptores de renta mínima. Casi un 49% en 2009, 39% en 2002, llevan más de 5 años de permanencia en las rentas mínimas. Hemos puesto un gráfico de solicitudes versus resoluciones, un poco para ir viendo cómo han ido aumentando también. El año 2009 y el 2010 hay un acuse muy pronunciado y se ve también desde el 2009 al 2010 que se ha hecho un esfuerzo importante para sacar resoluciones. Ustedes se ven, probablemente el 2009 hubo el impacto de solicitudes producto de la crisis económica y pues las resoluciones tienen una gran diferencia con las solicitudes. En cambio, el año 2010, pues esto vuelve a equilibrarse. Esto me lo voy a saltar. Vale, esta es una de nuestras grandes banderas de lucha. Es una de las cosas que a nosotros nos parece más importante. La cuantía de la prestación económica de la renta mínima es claramente insuficiente. Algunos datos para ilustrar. Para una persona son 375.5 euros que reciben mensualmente. Para una familia el máximo que se puede recibir son 532 euros mensuales. Este dato es importante, significa que si miramos para una persona, anualmente recibe 4.500 euros de rentas mínimas. El umbral de la pobreza para el mismo año está en 7.812 euros. ¿Qué significa esto? Que las rentas mínimas en Madrid no aseguran a sus perceptores estar fuera del riesgo de pobreza. Actúa en el fondo como un complemento a la renta, porque se imaginarán ustedes, para las personas que viven en Madrid, que sobrevivir en una ciudad como esta con 375 euros es imposible. Pagar alquiler, comida, ropa, transporte con 375 euros, con el coste de vida que tiene la comunidad, no es posible.
con lo cual en ese sentido hay una función importante de las rentas mínimas, de poder de resguardar el derecho a las personas, de tener un nivel de vida mínimo digno que la cuantía en sí misma no lo permite. Y nosotros creemos que esta es una de las grandes deudas que se tiene con la política de rentas mínimas. Vale. Otra cosa es que, otro elemento importante a destacar en torno a las cuantías. Durante los 2 últimos años se ha mantenido se ha mantenido la cuantía de la renta mínima. Ha ido más o menos compensando el IPC, la subida del IPC, aún así se ha perdido algo de capacidad de compra cuando uno hace el cálculo. Esto a año 2012 significa que las personas que han recibido renta mínima durante los últimos años han perdido un 3% de su capacidad de compra. Puede parecer no tan importante, pero para un nivel de renta tan pequeño, el perder, aunque sea el más mínimo porcentaje de capacidad de compra, significa un gran impacto. Ahora, a esto le tenemos que sumar la subida del IVA de este año. Esto va a significar que las personas que reciben renta mínima van a pasar a perder un 13% de su capacidad de compra en esta segunda parte del año. A esto tenemos que sumar, además, el efecto que están teniendo los recortes sociales. Yo había hecho el cálculo, pero ahora se me ha perdido mi chuleta. Si miramos solamente el impacto que va a tener el costo que tienen las becas de comedor para las personas que reciben de renta mínima, que ahora van a tener que pasar a pagar 1,20 € cada día, lo cual significa, lo recuerdo, 24 € mensuales por niño. Para las personas que tienen 3 o más niños, esto se acerca a los 100 €. Esto para una persona que para una familia que recibe 532 € mensuales es un impacto brutal. La subida, el efecto que está teniendo tanto la subida del IVA como los recortes sociales, que en el fondo lo que hacen es disminuir las transferencias, disminuyen la renta la renta real que las personas reciben, va a ser muy, muy importante. 5 minutos. Vale. Hemos puesto un gráfico también para comparar que en el fondo hay comunidades que tienen cuantías bastante más altas, tanto si pensamos en una persona como por familia. Esto me lo voy a saltar. Vale, importante, la centralidad del acompañamiento. Ya lo habíamos dicho que era un aspecto que nosotros destacábamos especialmente dentro de la ley de rentas mínimas y puede que sea tal vez difícil de explicar para las personas que trabajan con personas en situación de pobreza extrema. Saben que una persona que ha pasado por un proceso progresivo de vivir en la exclusión, hay un proceso largo de reparación que hay que hacer, de reparación de vínculos sociales, de capacidades, de habilidades, de autoestima, de confianza en sí mismo. Ese proceso no se hace solo. Y en esta tarea tan necesaria los profesionales tienen una labor muy importante. Los procesos de acompañamiento son de vital importancia para los procesos de inclusión. Cuando hablamos de inclusión social, los elementos necesarios para lograrlo no es simplemente traspasos económicos, eso es desconocer la dimensión social y personal que la exclusión social tiene en las personas. Los procesos de acompañamiento precisamente se hacen cargo de esta área que es tan importante. Vale, me queda muy poquito, así que voy a ir. Uno de los elementos que nos preocupa ahora es que además creemos que hay señales que en el fondo están poniendo en cuestión la importancia del derecho al acompañamiento. Parte de lo que ha pasado este año es que la convocatoria a los procesos de acompañamiento que hacen las organizaciones sociales, que hasta ahora eran convocatorias bianuales, que habían ido pues aumentando en presupuesto, este año han pasado 2 cosas. Una, la convocatoria salió 8 meses tarde. Ha salido en agosto recién la convocatoria para proyectos de acompañamiento de rentas mínimas, con lo cual las organizaciones han tenido que tirar y sostener programas durante 8 meses sin saber si iban a ser finalmente subvencionados o no. Ha cambiado desde ser proyectos bianuales a proyectos anuales, lo cual quiere decir que el próximo año
creemos nosotros, se está poniendo en cuestión la continuidad de los procesos de acompañamiento. Desde nuestro conocimiento como profesionales, creemos que esto, que ha sido una de las grandes fortalezas de la política de rentas mínimas en Madrid, es un derecho que tiene que seguir siendo irrenunciable. Vale, me salto. Por otro lado, creo que, vale, no, lo voy a explicar rapidito. Hay un factor pendiente, hay una tarea pendiente en relación a la relación que tiene rentas mínimas y empleo. Esto, uno de los datos que tenemos y que aparece en las memorias es que de las personas que están que reciben rentas mínimas, tanto en prestaciones como en procesos de acompañamiento, los que tienen finalmente contratos, el 82% son aquellos que no tienen prestación económica. Este es un dato que nos interesa poner porque puede ser engañoso de analizar. Vamos a anotar algunas cosas. Por un lado, las personas que están en situación de pobreza y exclusión normalmente al tipo de trabajo que pueden acceder es un tipo de trabajo extremadamente precario, en condiciones de o ilegalidad, sin cotizaciones, son contratos temporales muy mal pagados, con lo cual, pues sí, lo he puesto muy bien. El sistema además está montado creemos con una no suficiente flexibilidad. Lo que creemos que esto no es solo con las rentas mínimas, también podemos hablar del subsidio del paro acá, los sistemas que no son flexibles y obligan a las personas a elegir entre recibir una prestación y emplearse. Si el tipo de empleo al que yo pueda acceder es un empleo tan extraordinariamente precario, una decisión económicamente razonable es no coger un empleo de 2 meses mal pagado con el riesgo de perder mi prestación. Aunque esta prestación sea suspendida, el tiempo que se va a demorar para que se vuelva a activar significa que me voy a quedar algunos meses sin recibir ingresos ninguno. Lo mismo pasa cuando hablamos del